Bueno, como les comentaba, estudiantes, esta semana irregular vamos a trabajar con lo que tiene que ver con ansiedad y depresión. Son puntos, pautas que todas las personas hemos vivido. Todas las personas hemos pasado por algún momento donde hemos sentido este tipo de sensaciones que nos hacen no estar tan conformes, tan felices y que nos pueden complicar un poquito nuestro día a día. Por lo que vamos a partir primero con lo que nosotros entendemos sobre la ansiedad. Por ejemplo, no sé, Cuti, ¿qué crees que sea ansiedad? Madison, Em, Ansiedad, yo creo que se refiere como que tiene mucha tristeza, algo que tal vez puede ser como nervioso, puede ser. tristeza y nerviosismo. Entonces, como que se unen esas dos cosas y surge la ansiedad. Puede ser. Vanessa Benavides, entonces, ¿qué crees tú que sea la depresión? No te escucho, Vanessa. Parece que tiene algún problema con su audio. Bueno, entonces después le preguntamos cuando ya pueda solucionar su problema. Diego Benavides, ¿tú qué crees? ¿Qué será la depresión? ¿Dijo Diego o Benavides? Dice. Perdón, Diego Vicente, sorry, estoy ya disléxico. La depresión puede ser no tener los sentimientos que se desea, tener como una inconformidad con algo. Sí, puede ser. Vamos a ver unas diapositivas donde nosotros expresamos un poquito esto para que podamos contextualizar un poco de lo que vamos a hablar esta semana. Vamos a partir con un audio. No sé qué hago contándote todo esto, pero tiendo siempre a escribir sobre todo lo que me aprieta la garganta. No sé si esto es una manera de pedir ayuda, o simplemente es que no puedo más. No sé cómo empezar a desahogarme porque no sé exactamente dónde duele, ni hace cuánto que he llegado. Solo sé que necesito un refugio que no tengo, donde poder llorar cuando todo se me viene encima. No sé cómo volver a recuperar aquello que perdí y que tanto necesito en mi vida. No sé vivir así y no sé qué hacer para cambiarlo. No sé cómo hacerlo de otra forma o cómo volver a renacer. Siento que todo lo que brilló en su día está a punto de desaparecer y me duele. Me duele no volver a ser lo que fui, a no tener la vida que siempre he querido. Me ato los nudos y eso en la garganta porque no se ven. Es una auténtica putada dejar de creer. Pero ¿cómo lo hago? Si solo veo que estoy rodando por el acantilado cuesta abajo y no puedo parar de caer. Es frustrante no poder hacer lo que más quieres. Es frustrante ver cómo tu vida se está yendo al traste y no ves siquiera una mínima esperanza de crecer. Las letras se me resbalan de los dedos desde hace meses y ya no sé qué más hacer para que se queden, aunque sea por última vez. Tenemos que entender que hay emociones que nos hacen sentir mal.
La ansiedad y la depresión son algunas de las que más comunes nosotros sentimos a lo largo de nuestra vida. Tenemos siempre estos dos tipos de emociones, de sensaciones. Estos son reacciones que nosotros podemos tener a cosas que nos pasan tanto de manera personal como en reacción a algo que sucedió. Una pérdida, un fracaso, angustias. Pueden ser factores que nos generan este tipo de problemáticas. Estas son emociones. Por ejemplo, la ansiedad la sentimos cuando tenemos algún tipo de amenaza, peligro o incertidumbre. Es un miedo que hace que nosotros nos sintamos fuera de un lugar seguro. Para la depresión, el sentimiento, la sensación que nos llena es una tristeza. Quizás en muchos casos no tenga una razón, no sepamos por qué nos sentimos así. La ansiedad parte, por lo general siempre, de algo que nosotros hemos tenido, de algo que nos hace sentir bien o tranquilos. Y el punto de quizás poder perderlo, algo que nos hacía sentir bien, o quizás dejar una normalidad, nos hace sentir esa ansiedad. O también la posibilidad de que algo vaya a cambiar y nos haga hacer cosas a las que no estamos acostumbrados, nos genera ansiedad. Este estrés puede llegar a ser muy fuerte, que puede hacer que nosotros simplemente no podamos hacer las cosas, que sea paralizante. La ansiedad y la depresión en sí, si es que se las maneja de manera adecuada, son parte de la vida. Todos sentimos esto alguna vez. No es bueno ni malo. Son respuestas a las cosas que vivimos. Sin esto, nosotros no podríamos desenvolvernos de manera adecuada. Sin ansiedad y la depresión, de una manera saludable, sin que se vuelva dañino, nos hacen que nosotros podamos hacer las cosas. Por ejemplo, esa ansiedad, ese temor de la primera cita, cuando vas a conocer a las personas o a personas que te pueden generar un cambio importante en tu vida. Cuando vas a conocer a la persona que te gusta, te genera un poco de ansiedad. Es parte, es normal, pero como les decía, siempre y cuando se maneje de manera saludable. La ansiedad siempre es una reacción a lo que nosotros no conocemos de lo que puede pasar. Mientras que la depresión tiene que ver con nuestra incapacidad de manejar la tristeza. Con esa tristeza se vuelve superior a nuestra capacidad. Esta tristeza se vuelve una depresión, que tiene distintos niveles, que vamos a ver poquito a poco. Como les decía, la depresión son síntomas, porque la depresión también puede ser una enfermedad. Cuando no se la maneja adecuadamente, se puede volver una enfermedad, la cual puede generarte problemas en tu día a día. Puede hacer que no puedas hacer las cosas que seas normalmente, que no te puedas desenvolver adecuadamente, que ya no sientas las cosas que te gustaban de la misma manera. Pierdes el interés en muchas cosas. Tu día a día está cambiando poco a poco. Cuando nos dejamos ganar por la depresión, es muy complicado para nuestros trabajos cotidianos. Inclusive hay personas que con depresión no pueden salir de sus casas. La depresión se vive en todas las edades. Hoy en día se han identificado niños con depresión. Es importante que podamos identificar cuáles son los signos y síntomas en cualquier etapa de la vida. Muchas personas dicen, no, es que los niños no tienen depresión. No es cierto. Los niños, adolescentes, adultos, todos tienen depresión. Todos tienen esa tristeza. Inclusive el niño chiquito, cuando no está acostumbrado a ser separado de su mamá, empieza a sentir esa tristeza. Es normal. Pero cuando no se maneja adecuadamente, se vuelve depresión. Como decíamos, los niños menores de 7 años, cuando tienen ansiedad,
se vuelven irritables, hacen rabietas todo el tiempo, lloran de la nada, tienen dolores de cabeza, dolores abdominales, ya no les gusta jugar, antes jugaban, saltaban, después ya no lo hacen, o tienen un cansancio muy grande, o lo contrario, se vuelven más hiperactivos por llamar la atención, por querer cambiar eso que les hace sentir mal. Algunos, dependiendo del caso, pueden, como en todas las edades, o comer mucho o dejar de comer. En algunos casos, para algunos niños, la depresión se genera por factores externos, como les decía, por miedo a la escuela. Cuando el niño es chiquito le van a dejar su primer día en la escuela, por saber que va a ir a la escuela le puede generar un poco de fobias, de miedos, de ansiedad, lo cual también se puede traducir en problemas de que se orinan en la cama, en enuresis o tienen desestreñimiento, en copresis. Cuando los niños son un poquito más grandes, digamos que estamos de 7 años un poco más arriba, la parte afectiva y conductual cambia. Igual que el niño chiquito, el niño un poco más grande se vuelve muy agresivo, se vuelve también apático, triste, todo le aburre, o empieza a pensar en que la muerte y cosas así. Los niños de 7 años también tienen esos pensamientos. De igual manera, se puede ver que tienen una baja autoestima, ya no se ven como se veían antes, se sienten feos, ya no pueden estar concentrados, ya no tienen, no les gusta, ya no quieren estar en la escuela, ya no quieren ir a la escuela. Dependerá principalmente de cuál es el factor que le cause ese tipo de emoción, que será donde ellos reaccionen más de manera negativa. Esto igual que el niño chiquito, cuando el niño un poco más grande tiene este tipo de problemas, también se traduce en problemas físicos. También tiene problemas digestivos, les duele el estómago, dolores de cabeza, no pueden dormir, les da insomnio, tienen pesadillas, algunos dejan de comer. Son signos de alerta cuando un niño tiene este tipo de rasgos depresivos o ansiosos. En los adolescentes, es decir, la edad de ustedes que son adolescentes casi adultos, aprenden o aparecen conductas negativas, negativistas, es decir, todo dicen que no, nada quieren hacer, nada quieren que se diga cosas, están todo en contra de lo que dicen los papás, las autoridades y demás, se vuelven no muy sociables, empiezan el consumo de sustancias, aumenta la irritabilidad, el mal humor, se vuelven agresivos, en algunos casos tienen tendencias a hurtos, tratan de salir de sus casas, tienen sentimientos de no ser aceptados, se aíslan de su casa. Algunos pierden inclusive su cuidado personal. Son rasgos que los niños, los adolescentes y adultos jóvenes suelen tener. Hay algunos problemas de base que pueden generar un poquito de ansiedad y depresión, como son el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cuando el niño es hiperactivo y no se lo maneja adecuadamente, puede generarse una ansiedad y una depresión en este adolescente. De igual manera puede tener conductas o trastornos de la conducta alimentaria, como es la bulimia, como es la anorexia. Son, digamos, relacionados con la depresión y la ansiedad. Hay niveles de depresión, pero para que se considere que tienen depresión, tiene que durar al menos 2 semanas. Si esa sensación no cambia en 2 semanas, se considera que ustedes tienen o que podrían tener un episodio depresivo. Si es que ustedes toman alguna medicación, porque hay que recordar que hay medicaciones que también pueden causarte un poco de depresión, con ansiedad. Si tomas esa medicación, no puedes decir que tienes ansiedad, sino es un efecto de la medicación. Pero si tú no tomas nada y has pasado más de 2 semanas con esa sensación, ya se puede decir que tenemos un episodio depresivo. También tenemos síndromes somáticos,
Esto tiene relación con, como les decía en los casos anteriores, pérdida de interés en las cosas que les gustaban antes. Ya no son tan emotivos como antes, se vuelven fríos. No pueden dormir tanto como antes, se vuelven un poco más insomnios, tienen insomnio. Se vuelven muy enojados. Se nota que están tristes. Ya no son tan ejercitados como antes, ya no son tan atléticos, ya se vuelven más despacio, ya no se mueven tanto. En algunos casos pierden de peso. O en otros casos, tienen ataques de hambre y comen bastante, suben de peso. Depende mucho del caso de la persona. En algunos casos se ha visto que inclusive pierden interés en muchas cosas que les causaban placer. Nosotros podemos saber qué tan grave o no es un episodio depresivo. Como les decía, para que sea un episodio tiene que durar al menos 2 semanas. En el caso de los adultos, puede ser un rasgo, un punto que se tiene que tomar en cuenta cuando en todo el día, es decir, durante todo el día o casi todos los días, tu forma de hacer las cosas está cambiando. Es decir, antes hacías cosas que te gustaban, ahora ya no haces nada, no quieres moverte, no quieres hacer nada, estás triste, estás apático. Son cosas que si se mantienen por 2 semanas, se puede considerar que tú tienes un episodio depresivo. Lo mismo que los niños. Si están irritables, están enojados por más de 2 semanas, es un episodio depresivo. Hay que hablar con la persona y buscar ayuda. Como les decía, el adulto pierde interés en las cosas que le gustaban antes. Si antes le gustaba ir a jugar y estar con los amigos, ahora no quiere hacer nada. Si antes le gustaba salir con los compañeros, ir a darse las vueltas, ahora no quiere hacer nada, quiere estar en su casa. Igual el niño, si antes el niño le gustaba jugar en el patio, ahora prefiere estar en su cuarto encerrado. Pierden básicamente sus costumbres de actividades regulares. Pasan la mayoría del tiempo en lugares cerrados, no les gusta estar interactuando con alguien más. Otro punto importante es que empiezan a perder confianza en sí mismos. Se sienten que ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Empiezan a reprocharse por cosas que hicieron o que no hicieron. Se sienten desaprobados. Se sienten culpables por cosas que han hecho y que no han hecho. En algunos casos, los adultos empiezan a tener ideas suicidas. Empiezan a tener un tipo de pensamientos de todo sería mejor si yo no estuviera aquí. Son ya signos de una depresión. No pueden concentrarse como antes, ya no pueden repasar como antes, ya no pueden hacer las cosas que hacían con atención como antes. Hay casos donde empiezan a tener más sueños, ya no quieren moverse mucho. O, dependiendo de la persona, hay casos donde se vuelven o se agitan o se enojan mucho. Como les decía, hay alteraciones del sueño. O duermen todo el tiempo o tienen pesadillas en la noche y no pueden dormir. Eso tiene que ver con depresión y ansiedad en adultos. Igual en niños, empiezan a decir soy tonto, soy bruto, empiezan a tener conductas que ellos como que sienten que no son lo suficiente, que no son importantes. Tú le escuchas al niño hablar de eso, dice es que yo no puedo, que yo no quiero, que más que todo yo no puedo y yo no puedo, no sé hacerlo, me va a salir mal. Son de los tipos de enunciados que el niño dice cuando tiene este tipo de conductas. El niño también empieza a pensar cosas de todo le sería mejor si yo no estuviera aquí. No lo piensa literalmente como una conducta suicida, sino empieza a decir, no, es que mis papás están bien si yo no estoy. También pierden atención, pierden concentración. Si el niño tenía TDAH, es peor todavía. En el caso de los niños, la mayoría de casos, ellos pierden peso.
Los síntomas al carácter físico, como les había comentado hace un momento, pueden ser dolores de cabeza, problemas intestinales, problemas estomacales. Dependiendo del nivel de depresión, pueden ir aumentando el, el peso, la gravedad de estos síntomas. Por eso hay que tomar atención a este tipo de señales. Este cuadro que estamos viendo son los signos que se identifican en una persona con depresión. Hay que estar atentos en esto. Si es que nosotros identificamos en nosotros mismos o en alguien más alguno de estos rasgos, estos signos, podemos tener o debemos estar en alerta para poder apoyar a esa persona, porque quizás esté pasando por un capítulo de depresión. Hay factores que nos vuelven vulnerables. Cuando hemos salido de una familia donde los papás han tenido depresión, posiblemente tengamos tendencia a la depresión. Las chicas tienen mayor tendencia a la depresión por problemas hormonales. Pasar una etapa de, de la pubertad no manejada adecuadamente también puede generar depresión. Si es que tuviste algún problema de abuso, también. Si es que tu mente tiende a repetirte ideas todo el tiempo y tú no las puedes controlar, también puede ser un factor que te vuelve vulnerable a tener depresión. Pero que tengas estos rasgos no significa que vas a tener depresión. Hay puntos que hacen que se detone la depresión. Problemas con tu pareja, en tu casa, cuando hay divorcios, cuando hay violencia, te genera depresión. Cuando hay acosos, cuando hay humillaciones por pares o por otras personas, puede generarse depresión. Como les decía, cuando hay abuso de físico, mental, psicológico, y cuando tienes algún problema con consumo de sustancias, también puede generarte depresión. Porque las sustancias, aunque no lo crean, algunos las toman para sentirse bien, pero después de que se sienten bien viene un episodio depresivo y es peor todavía. Por eso es que se consume cada vez más y entra en la adicción. ¿Cómo puedes hacer para que la persona maneje un poco mejor esto? Lo primero es minimizar el problema. No le digas, es que haz esto para que te sientas bien. No es tan simple, es un proceso. No compares a una persona con otra. No todos van a manejarlo de la misma manera. Trata de ponerle humor o con humor manejar las cosas con la persona para que se sienta tranquilo. Necesitamos generar relaciones de amistad con personas con las que podamos sentirnos bien. Es un punto importante para evitar depresión. Tratar de tener una buena comunicación, una buena relación con la familia. Es importante para también evitar esos factores que nos pueden generar depresión. Darle importancia a las cosas que ustedes hacen, porque todo lo que ustedes hacen es un logro. El haber aprobado estos años en distancia, el haber sobrevivido, el haberse enfermado y curado son logros importantes. Hay que darle el valor que son. Manejar una inteligencia emocional adecuada. Nosotros habíamos visto que existen niveles de inteligencia o tipos de inteligencia. Una de estas también es de inteligencia emocional, que es saber manejar adecuadamente las cosas que tenemos, cómo las tenemos y cómo las vivimos. Es importante saber afrontar las cosas de una manera sana. Actividad física, deportes, ejercicios, cosas que te guste hacer. Participar con otras personas nos ayuda, siempre y cuando sean personas que nos ayuden a sentirnos mejor. Si es algo que te gusta con personas con las que te sientes bien, hazlo, te va a ayudar a evitar la depresión, en jóvenes y en adultos. Es importante que reconozcamos que todos vamos a pasar alguna vez por algún problema de depresión. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero todos hemos pasado o pasaremos por algún problema que nos haga sentir o depresión o ansiedad. Por lo tanto, tenemos que saber que se puede arreglar y que si sentimos que no lo podemos hacer solos, pidamos ayuda. No hay que pensar que todo lo hacemos y todo lo podemos solos. Necesitamos entender que no está mal pedir ayuda. Llegar a su pendiente.
Básicamente, la ansiedad se relaciona con el miedo a un desconocido, a un futuro, a una posibilidad, algo que va a cambiar. Especialmente si nosotros no queremos que cambien las cosas y sabemos que va a cambiar, nos va a generar ansiedad. Tenemos miedo a que pasen cosas que no nos gusten. Mientras que la depresión es principalmente la falta de capacidad que tenemos nosotros para manejar tristezas, para manejar penas. Cuando no podemos manejar este tipo de emociones, estas se pueden volver depresión. Si no podemos manejar ciertos sentimientos, ciertas sensaciones, pidamos ayuda. Basado en esto, su tarea para la siguiente semana, que espero que ya estemos en presencial, que se les revisará en su cuaderno, es que hagan un resumen, con tus palabras obviamente, sobre estos temas, depresión y ansiedad. Esta información va a estar publicada en la página web de la asignatura, Saben Gestión Empresarial. Y les voy a volver a poner en su chat, por si acaso, pero igual, en la página web, ya no en el aula virtual, sino en la página web, va a estar subida esta información en un documento como diapositivas para que ustedes tengan acceso a ellas. Nosotros vamos a hacer un resumen con sus palabras de los puntos importantes. Además, desde tu punto de vista vas a poner cuál es la diferencia entre depresión y ansiedad. Esa es la tarea de esta semana. Te repito, un resumen con tus palabras de lo más importante del tema y la diferencia entre depresión y ansiedad con tus palabras. Eso sería la tarea para esta semana. ¿Alguna duda, por favor? Les recuerdo que las notas del casi primer trimestre ya están pasadas. La mayoría de ustedes no tienen dificultades, así que no hay problema. Si es que alguno de sus compañeros no ha presentado sus tareas, por favor que se comunique conmigo para tratar de poder solucionar ese punto. En el curso tenemos unas 3 personas, 4 personas nomás, que tenemos todavía un poco de dificultades, para que por favor se puedan comunicar para poder ver cómo podemos solucionar esto.